¿Cómo definimos la muerte encefálica? Pues la muerte encefálica es la pérdida irreversible de la capacidad de integración corporal e interacción social. Es la muerte, la destrucción irreversible del todo el tronco del encéfalo. Y el concepto de muerte encefálica pues se lo debemos a Goularet y Moulon en el año 59 y es debido al proceso, es un producto de la ventilación artificial de los pacientes. Los pacientes, ellos acuñaron el término de coma de passé, coma sobrepasado, mucho más pasado del coma, mucho más allá. Y esta es una definición, además, que las sociedades científicas, aquí por los años finales de los 80 o principios de los 80, la Sociedad de Neurología, en lo que conocemos como el informe Candanchú, estableció los criterios y los bases y sobre todo también las bases legales por las que se definía el criterio de muerte encefálica. Estableció los criterios, unos criterios que ya había establecido en el año 68 la Universidad de Harvard, y esos criterios eran los que se regía la definición y el concepto de muerte encefálica. Diagnosticar a un paciente de muerte encefálica es de una gran responsabilidad. Y ese diagnóstico le corresponde hacerlo al médico responsable de ese paciente. Rosa ya lo ha dicho muy bien, nosotros trabajamos por y para todo paciente que acude a un hospital producto de un traumatismo craneoencefálico grave, de un ictus isquémico o hemorrágico, y trabajamos en su diagnóstico, en su tratamiento por y para ese paciente. Es cuando se produce la muerte encefálica que trabajamos para otros pacientes. Y entre esos dos extremos media lo que es el diagnóstico de muerte encefálica. Pablo ya lo ha dicho, los donantes no tienen que ser siempre procedentes de pacientes en muerte encefálica. Puede ser pacientes en muerte encefálica, en asistolia, por parada cardíaca. Pero son dos programas diferentes. Lo digo porque Rosa ha dicho, es que en el mantenimiento es muy importante porque si ese paciente no está bien mantenido, sufre la parada cardíaca y no puede ser donante. Podría serlo, pero si estuviera previsto por parada cardíaca, porque necesita desarrollar dos logísticas diferentes. Y si no está desarrollada la logística para la parada cardíaca, no podría serlo. ¿De acuerdo? Nosotros, cuando diagnosticamos a un paciente de muerte encefálica, yo como intensivista lo puedo diagnosticar, lo corroboraré como coordinadora, pero implica una responsabilidad tremenda, porque si ese paciente reúne los criterios, la posibilidad de ser donante, pues lo diagnosticaré, lo mantendré, le haremos una entrevista familiar, seguiremos todo el proceso para que pueda ser donante. Pero también un paciente puede ser o porque tenga una negativa y tengamos que retirar medidas, o porque sea un paciente que voy a diagnosticar de muerte encefálica simplemente para retirarle medidas porque no reúne los criterios para ser donante. Y si un paciente ya está en muerte encefálica, es una muerte, ha fallecido el paciente. No tenemos que prorrogar porque eso significaría que la familia tiene unas esperanzas que no debemos albergar y se representaría un encarnizamiento terapéutico para el paciente y un gasto de recursos que no tienen ningún sentido. ¿Lo comprendéis, verdad? Bien. La muerte encefálica la definimos como el cese irreversible de las funciones de todas las estructuras neurológicas intracerebrales, la corteza, los hemisferios cerebrales, el troncoencéfalo. Y cuando nuestros pacientes, ya hemos dicho que para que podamos diagnosticar de muerte encefálica, tienen que estar en coma y tienen que estar ventilados mecánicamente, tienen que estar intubados y conectados a un respirador. Y muchos de estos pacientes lo que están es sedados. Y están sedados porque cuando ingresaron, bueno, pues había que aplicarles una serie de tratamientos o el tratamiento mismo en sí es sedante para proteger ese cerebro, para tratar esa inflamación, esa lesión secundaria, y están sedados. Por tanto, el primer criterio para poder explorar a un paciente diagnosticándolo de muerte cerebral es que
el inicio del coma, desde que se iniciara el coma, hayan transcurrido al menos 6 horas. Bueno, eso lo podemos saber cuando llega un paciente con una lesión cerebral, si está en coma, porque le exploraremos con una escala de Glasgow, con su puntualización dentro de la escala de Glasgow, que valora la respuesta verbal, la respuesta ocular, la respuesta motora. Si no la habéis dado, ya la daréis. Y entonces vemos el nivel de coma que tiene. Pero si un paciente, llegó, no tenía un grado de coma, más que para que esté intubado un paciente, aparte de su lesión cerebral, tiene que tener un Glasgow menos de 9. Bien, no podemos iniciar el diagnóstico de una muerte cerebral de entrada como primer criterio si no ha transcurrido más de 6 horas desde que se inició la situación de coma. Y esto, por ejemplo, es más de 6 horas si tiene en el escáner una lesión evidente, o tiene una hemorragia, o un traumatismo craneoencefálico, o una isquemia cerebral. La isquemia, ya sabéis que lo que significa es hipoxia, falta de oxígeno. Eso es lo que es la isquemia. Por tanto, cuando uno tiene un accidente cerebrovascular, lo que llamamos un ictus isquémico, no tiene una imagen que se vea. Por tanto, lo primero que tiene que tener es un coma establecido más de 6 horas con una lesión de imagen importante. Y si el paciente ha ido a una muerte encefálica porque le faltó ese oxígeno a consecuencia de una parada, entonces ya será más de 6 horas, serán 24 horas. Para ir acelerando, porque en la charla pone diagnóstico instrumental, pero es más importante el diagnóstico clínico que el instrumental. Como tenemos muy poco tiempo, voy a excederme un poquito más en el clínico y el instrumental iré un poquito más rápida. No voy a hablar, a ver si me puedo señalar, no voy a hablar de cuánto tiempo hay que transcurrir desde que tiene el coma hasta que iniciamos ese diagnóstico en cada una de las edades. Que os quede claro que a menor edad, más tiempo tiene que transcurrir. Por ejemplo, un neonato, desde que se inicia el coma hasta que podemos iniciar la exploración para el diagnóstico, tienen que transcurrir 48 horas. Voy a ir un poquito rápido. Cuando un paciente está intubado, ventilado, sedado, necesitamos unos signos. ¿Me oís? No, es que a mí no me gusta estar aquí detrás de esto, me gusta estar por ahí andando, pero bueno, veo que en aras de que me oigáis mejor, tengo que estar aquí. Cuando un paciente, por ejemplo, está sedado, ¿cómo sabemos que ha iniciado el coma? Bueno, pues hay unos signos de alarma. Tiene las pupilas cerradas y son mióticas y se abren, se agrandan, son midriáticas, esas pupilas reaccionaban, ya no reaccionan, tenía una presión intracraneal que era normal y de momento sube mucho, tiene un síndrome de diabetes insípida, todos son signos de alarma que nos están indicando que el coma se ha agravado y que posiblemente esté iniciando la muerte encefálica. Estamos hablando toda la tarde de procesos, pues no hay nada que sea un proceso más evidente que la muerte encefálica. Porque la muerte encefálica se inicia, se establece y culmina. Y depende de en qué momento realicemos la exploración, mediante la exploración neurológica, que ese paciente puede estar ya con un diagnóstico completo de muerte encefálica o que estemos al principio y algunos de los reflejos ya sean positivos para muerte encefálica y otros no. Ahora lo veremos. Lo primero que tenemos que hacer ante un paciente es que antes de hacer la exploración neurológica tenemos que tener unos prerequisitos clínicos. Es decir, el paciente tiene que tener una mínima estabilidad hemodinámica. Si vamos a explorar un paciente que tiene una tensión arterial de 6, de 7, puede ser que los reflejos se vean condicionados por la falta de flujo cerebral, que es muy escaso y da unas respuestas anómalas, como si estuviera en muerte cerebral o ese reflejo estuviera ausente, pero no es verdad. Cuando le subamos la tensión, mejorará el flujo cerebral y esos reflejos que estaban ausentes los recuperará. Por otro lado, tiene que tener una oxigenación y ventilación adecuada, por el mismo motivo. Si tiene una hipoxia cerebral, deprimirá parte de esos reflejos que podrán ser positivos para muerte encefálica,
pero se pueden revertir con esa mejora de la oxigenación. La temperatura corporal tiene que ser mayor de 32 grados. Eso está establecido en cada país por ley. A nosotros nos gusta incluso subirla a 35. Mirar, es subirla a 35 porque además ningún paciente, yo que he dado muchas clases y bueno, he sido parte muy activa a nivel nacional y en Murcia también en la reanimación cardiopulmonar, siempre en reanimación cardiopulmonar ya sabéis que decimos que ningún paciente está muerto si no está caliente y muerto, porque la hipotermia también protege el cerebro, lo protege y puede que dé ausencia de esos reflejos, pero cuando se caliente el paciente, esos reflejos que estaban ausentes o medio abolidos o disminuidos se recuperen. Y por supuesto que no tenga ninguna ausencia, que tenga ausencia de fármacos depresores del sistema del centro respiratorio, porque si está bajo los efectos de esos fármacos depresores, pues más de lo mismo. No tiene que tener bloqueantes musculares y no tiene que tener ninguna duda sobre el origen del coma. El coma debe ser neurológico, porque si un coma es por un coma metabólico o electrolítico, puede ser un coma hiperglucémico, puede ser un coma hipotiroideo, pues más de lo mismo, puede enmascarar ese diagnóstico. La exploración de neurológica lo que nos va a proporcionar es la presencia de un coma reactivo, la ausencia de reflejos troncoencefálicos y la apnea. Y eso es lo que hemos de explorar. Y eso se da en los pacientes que tienen lesiones cerebrales graves como estas hemorragias que vemos en los escáneres. ¿De acuerdo? Vemos estas hemorragias tremendas que ya tienen una lesión de imagen. Este es un paciente con una hemorragia cerebral grave ya con una cranectomía descompresiva hecha. ¿De acuerdo? Los fármacos depresores no impiden que podamos hacer la exploración para ver si el paciente está en muerte encefálica. Pero tenemos que conocer la farmacodinámica del paciente, la cantidad y la dosis que está llevando el paciente para ver si esa cantidad que lleva es suficiente para deprimir el centro respiratorio. No nos vamos a entretener, pero los fármacos más importantes son los benzodiazepinas, el propofol, mórficos, barbitúricos, todos fármacos utilizados diarias y cotidianamente en la sedación de los pacientes que tenemos bajo ventilación mecánica. Y en algunos casos incluso los barbitúricos los utilizamos como tratamiento para el edema cerebral, disminuirlo en estos pacientes que tienen esas lesiones cerebrales tan graves. Y claro, nosotros tenemos que hacer la distinción de ese nivel de dosis de barbitúricos está disminuyendo esos reflejos, ese centro respiratorio y tal. Y eso lo sabremos con la dosis que está llevando y con el tiempo del fármaco y con el tiempo, si se le ha retirado, cuánto tiempo ha transcurrido y todo con la farmacodinámica del paciente. En algunos de esos fármacos podríamos utilizar antídotos y los podemos utilizar el flumacenil para las benzodiazepinas o la naloxona para los barbitúricos y los opiáceos. Bien, solo de aquí destacar que, bueno, que los barbitúricos pueden ser de acción corta o de acción o de vida media. Recordar que si los niveles son, por ejemplo, mayores de 40 miligramos por litro, pues tendrá una supresión cuando hagamos el electroencefalograma. Supresión que no indica que esté en muerte encefálica. Pero si los niveles son mayor de 70, nos dará un electroencefalograma plano como prueba instrumental del diagnóstico. Pero eso sería un diagnóstico erróneo, porque al disminuir los niveles de barbitúricos, de barbitúricos o aplicarles un antídoto como la naloxona, el paciente modificaría ese electroencefalograma de plano a salva supresión y no estaría indicando que está en muerte encefálica el paciente. Por supuesto que dosis de 4 o 5 miligramos por kilo por hora durante 3 días puede dar lugar a un coma profundo y las pupilas fijas y arreactivas. Pupilas fijas y arreactivas. Eso significa que el reflejo fotomotor está ausente, que ahora, como veréis, es el primer reflejo que vamos a explorar. Por tanto,
si los pacientes, quedaros con este prerequisito clínico, si el paciente está bajo fármacos depresores del sistema respiratorio, no podemos realizar la exploración neurológica. O la podemos realizar, pero como veremos más adelante, necesitaremos confirmarla con una prueba instrumental. Bien, esta diapositiva, que bueno, esto es una clase, una charla, es básica para mí y la explico siempre. Esto es en un trabajo que se publicó ya en el 2001. Fijaros que todos los artículos, como bien sabéis, solo tienen en medicina una vigencia de 5 años. Ni uno más, salvo los artículos excepcionales que marcan un antes y un después. Este es un artículo que se ajusta a esa definición. Aquí, en esta diapositiva, nos indica solo con ella la exploración neurológica necesaria para el diagnóstico de muerte cerebral. En primer lugar, ya lo veis, es un paciente ventilado y hay que hacer una exploración del dolor. Exploración del dolor presionando a nivel frontal, a nivel supramentoniano, inframentoniano y en el tórax. Eso para saber que el paciente no tiene una contractura, no reacciona al dolor. En segundo lugar, aquí están, en esta imagen, la exploración de todos los reflejos troncoencefálicos y en el test de apnea. Y por último, si reuniendo los prerequisitos clínicos el paciente lo reúne, la exploración neurológica es positiva para muerte encefálica, no es necesario hacer nada más. O sea, no es necesario, ni clínicamente ni por ley. Y esto es muy importante porque hay hospitales que tienen unidades generadoras, porque todos los hospitales que tienen UCIs son potencialmente, tienen capacidad potencial de hacer extracción de órganos, de tener donantes, porque ya sabemos que los pacientes tienen que tener una lesión cerebral o un coma de origen neurológico y tienen que estar intubados. Luego, y ventilados mecánicamente, por tanto, son los enfermos que están en las UCIs. ¿Qué pasa? ¿Cuándo necesitaremos hacer un diagnóstico instrumental? Bueno, pues necesitaremos hacer un diagnóstico instrumental en casos excepcionales y en este que acabamos de comentar, cuando el paciente está bajo los efectos de la sedación o alguno de esos prerequisitos clínicos no se da. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste la exploración neurológica? Habíamos ya hecho la exploración analgésica, la exploración del dolor y ahora vamos a la exploración neurológica. Pues es mediante la exploración de los reflejos troncoencefálicos. Y la exploración de los reflejos troncoencefálicos es una sistemática siempre que se ha de llevar a cabo de la misma manera. En primer lugar, debemos explorar el reflejo fotomotor. En segundo lugar, el reflejo corneal. Por este orden, el oculocefálico, el vestibular, el nauseoso y el tusígeno. Hacer el test de la atropina y el test de apnea. Bueno, no me voy a entretener en exceso describiendo todos los pares craneales, tal y cual, pero sí el reflejo. El reflejo fotomotor lo que valora es el tamaño de la pupila y su reacción a la luz. Lo que hacemos es mantener los párpados cerrados, abrimos un párpado y enfocamos un foco de luz sobre la pupila y vemos si reacciona o no. Está llevado el reflejo aferente que va hacia el sistema nervioso central, al cerebro, por el segundo par craneal, que sabéis que es el óptico, y por el eferente, el que nos trae la respuesta es el tercer par, que es el oculomotor común. No voy a describir cada uno de los nervios, si alguno lo quiere me lo pregunta y se lo digo por correr un poquito. Este reflejo fotomotor es el primero que hacer y nunca hay que hacer el reflejo de la atropina, porque la atropina dilata las pupilas. Entonces, si lo hiciéramos el de la atropina, que es de los últimos, en primer lugar, nos daría un reflejo fotomotor ausente cuando a lo mejor no estaba ausente. En segundo lugar, el reflejo corneal. Valora la contracción palpebral y lacrimal. Mantenemos el párpado abierto con una torunda, una gasita, estimulamos la córnea y si no hay parpadeo ni lacrimeo, el reflejo está ausente, positivo para muerte encefálica.
Va por el quinto par, que es el trigémino, y el séptimo par, que es el acústico, como sabéis. Pero ya no os voy a describir más. El tercer par es el oculocefálico. Mantenemos las pupilas abiertas y vamos a hacer una torsión cefálica. Con las pupilas abiertas lo que hacemos son unos giros rápidos de la cabeza. Y es lo que llamamos ojos de muñeca. La pupila tiene que ir en sentido contrario de donde está girada la cabeza. ¿Comprendéis? Si yo la giro hacia aquí, la pupila va hacia la derecha. Si la giro a la derecha, tiene que ir. Cuando el reflejo está ausente, la pupila acompaña al giro de la cabeza o no se mueve. Si yo giro a la derecha y la pupila va a la derecha, es positivo para muerte cerebral. El oculovestibular, lo mismo. El torsión de ojos de muñeca no era lateral, era para arriba y para abajo y flexionar. Y es como os he dicho, el oculovestibular. ¿Cuál es el oculovestibular? Necesitamos 2 personas para hacer este reflejo. Una persona que se pone por detrás del paciente y nos mantiene los párpados de ambos ojos abiertos. Y vamos a necesitar de una jeringuilla de 100 centímetros llena de líquido de suero fisiológico frío y vamos a estimular el oído, primero el derecho y cuando acabemos del derecho, 5 minutos después, el izquierdo. Mirad, ese va a valorar el nistagmus, el componente y cómo sigue el ojo a donde estamos aplicando el líquido frío. Veréis, la respuesta normal es que el ojo, cuando está abierto y administramos el líquido a través del oído, es que tenga un componente lento, el ojo, la pupila, lo veréis que va a donde está el líquido frío. Y luego tiene un componente rápido, ve que es algo que la asusta y la pupila, el ojo, gira en sentido contrario. Yo siempre pongo un ejemplo. Entonces, cuando eso ocurre, está presente el reflejo. ¿Cuándo está ausente y sería positivo? Porque la ausencia de los reflejos es lo que indica la muerte encefálica. ¿Cuándo está ausente ese reflejo? Pues al revés, cuando el ojo va rápidamente hacia el estímulo frío. Yo siempre a mis residentes, a mis compañeras de enfermería, a mis enfermeros, que les explicamos muchas veces el diagnóstico a nivel práctico sobre la cama, siempre les pongo este símil. Siempre, los que me conocen saben que de siempre explico. Esto es como cuando llaman a tu puerta, o oyes un ruido detrás de tu puerta y ves fuego. Y en lugar de huir del fuego, te lanzas al fuego. Abres la puerta y te lanzas. Tú vas hacia el peligro, ¿verdad? Eso es porque no está el reflejo de protección y huyes del peligro. Pues este reflejo oculovestibular, la ausencia de reflejo es ir hacia el fuego, ir hacia el estímulo frío. Os acordaréis por eso siempre. El nauseoso provoca náuseas. Entonces lo que tenemos que estimular con una sondita en el paciente que está intubado, lo ponemos por la boca y estimulamos a nivel del velo del paladar y la orofaringe. Si no tiene estímulo nauseoso, no tiene arcadas ni nada, es que tiene ausencia de ese reflejo. Y el reflejo tusígeno es provocar tos cuando metemos una sonda de aspiración a través del tubo orotraqueal. No se produce tos, no está molesto y tal. Pero todos estos reflejos, insisto, que pueden ser positivos porque están ausentes para muerte encefálica, porque el paciente está bajo los efectos de la sedación. El test de la atropina, que valora el 10º par, el 9º par, este está mal puesto, es el 9º par, el 10º par, que es el neumogástrico o vago, y lo que hacemos es que administramos 0,04 miligramos por kilo por vía intravenoso. Y lo que esperamos, ya sabéis que al inhibir el vago aumenta la frecuencia cardíaca. Bien, si la frecuencia cardíaca no aumenta más del 10%, yo tengo que saber, cuando hago este reflejo, esta exploración, que la frecuencia cardíaca está en 60 o 70. Pongo la atropina intravenosa, que no la tengo que meter por ninguna vía intravenosa donde esté metiéndole drogas vasoactivas, llámese dopamina, llámese noradrenalina, porque produciría un arrastre y podría enmascarar la prueba.
yo la pongo, le pongo la atropina y espero un par de minutos. Y si la frecuencia basal no aumenta más del 10%, si tiene 60, pues tendría que aumentar a 66. Si tiene 70, 77. Si aumenta, está el vago indemne, el reflejo está presente y no es positivo para muerte encefálica. Este reflejo es difícil de ver cuando un paciente está en fibrilación auricular. Habría que esperar media hora y haber visto media hora antes el promedio de frecuencia cardíaca del paciente, porque puede que lo hagamos y el paciente aumente mucho su frecuencia, pero la habría aumentado incluso sin la atropina, porque tiene una frecuencia ventricular, una frecuencia variable debido a la fibrilación auricular. ¿De acuerdo? Recordar que hay que hacerlo tras el reflejo fotomotor y el test de apnea es oxigenando al paciente. Siempre que esté estable hemodinámicamente, hay que oxigenar al paciente. Lo primero que hay que hacer es saber con una gasometría si tiene una presión de CO2 del 40 o más. Hay que oxigenarlo, quitarle la conexión con el respirador, pero dejarle el tubo, ponerle ahí una sondita de oxígeno, oxigenarlo al 100%, porque no se vaya a deteriorar su situación hemodinámica por falta de oxígeno, por hipoxia. Y entonces partimos de la base de que está oxigenado el paciente, le hacemos una gasometría y tiene 40 milímetros. Ya sabéis que las personas normales ventilamos, nuestro estímulo para ventilar es la PCO2 elevada, por encima de 55. Los broncópatas lo hacen por la hipoxia, de ahí que no podamos hiperoxigenar a un paciente broncópata porque le disminuiríamos su estímulo, le aumentaríamos la PC2, lo meteríamos en coma. Pero estos pacientes, en general, salvo excepciones y en alguna condición, no suelen ser broncópatas. Por tanto, lo que vamos a hacer es que les vamos a dejar de ventilar. El respirador le mete el aire con su mezcla de oxígeno, pero ya no lo vamos a ventilar. Desconectamos el ventilador, pero sí lo mantenemos oxigenado. Y entonces, si hemos partido de una PCO2 de 40, cada minuto la PCO2 sube 2 milímetros. Por tanto, hacemos el cálculo. Como yo quiero subir la PCO2 a 60, esperaré 10, 12 minutos, lo que haga falta, y repetiré esa gasometría. Si esa gasometría me da una PCO2 por encima ya de 60, ya considero que tiene que tener estímulo respiratorio. ¿Y cómo lo veo? Lo veo porque me pongo de lateral y veo si expande o no el tórax. Pongo un espejo encima de la salida del tubo y veo si el paciente expira, porque empaña el espejo, ¿de acuerdo? O pongo la mano en el tórax y veo si expande. Mucho cuidado. Hay pacientes que tienen un soplo sistólico o tiene en el ápex la contracción cardíaca, a veces puede hacer confundir con expansión torácica. Hay que tenerlo muy presente. ¿De acuerdo? Bien, el test de apnea modificado, es el test de apnea que en lugar de quitar el respirador, lo que hacemos es bajarle a 4 respiraciones. Tardamos bastante más en conseguir que la PCO2 sea mayor de 60, que sea 60 o mayor, pero lo que queremos cuando lo hacemos modificado es porque cuando retiramos un respirador del paciente se producen lo que llamamos microatelectasias. Parte de ese pulmón, al no estar oxigenado, se colapsa y esto es muy perjudicial si vamos a hacer una extracción pulmonar. Por tanto, en estos casos hacemos. Esto es una guía rápida que tenemos prevista y que la llevamos a veces en el bolsillo, de todas las condiciones y todos los reflejos. Es como si fuera un resumen de todo lo que necesitamos saber y aplicar para el diagnóstico de muerte cerebral. Bueno, hemos diagnosticado ya al paciente de muerte cerebral. El paciente está en coma, no se mueve y tal. Pero de momento lo que puede ocurrir es que el paciente tenga fasciculaciones, tenga contracciones, tenga flexión en las piernas, tenga una retirada de los brazos o incluso en una cosa exagerada puede ser el signo de Lázaro. Yo lo he vivido 2 veces. Signo de Lázaro es que, y una vez
de forma muy dramática en quirófano. Y es que el paciente, pues como que se levanta y te quiere abrazar. Y entonces dices, pero bueno, ¿no estaba diagnosticado de muerte cerebral? Si ya tenemos la donación, si va a ir a quirófano, si estamos en quirófano. Esos son los reflejos espinales y la actividad de la médula espinal. Y se produce precisamente cuando de forma brusca se produce la hipoxia o una hipotensión brusca en la médula. La médula tiene una reacción para compensar eso, pero eso no invalida para nada el diagnóstico de muerte cerebral. Y lo que hacemos es que una vez diagnosticado, tenemos que poner unos bloqueantes musculares que no impiden el diagnóstico instrumental, pero sí impedirían el diagnóstico clínico. ¿De acuerdo? O sea, si vamos a hacer diagnóstico instrumental, pues los podemos poner, los bloqueantes. Pero si vamos a hacer el diagnóstico clínico y además ese diagnóstico clínico nos sirve sin necesidad de hacer una prueba instrumental, no se pueden poner. ¿De acuerdo? Ahora, si ya está clínicamente diagnosticado y cuando haga un electroencefalograma me van a salir artefactos tal y cual, pues están indicados. ¿De acuerdo? Bien. Una cosa importante. Nosotros, cuando tenemos una lesión en el cerebro, ¿me oís muy mal porque oigo los ruidos aquí? ¿Es muy incómodo? ¿Me retiro un poco así mejor? Vale. Bueno, pues podemos tener o bien una lesión a nivel supratentorial o infratentorial. Si la lesión es supratentorial y reúne las condiciones preclínicas o clínicas precisas, como hemos dicho, con una exploración neurológica exhaustiva, bien hecha, realizada en el intervalo de 6 horas, hay que hacer la primera, ya la hemos hecho, y luego volvemos a hacer otra. Pero que esa la podemos hacer la primera antes de haber transcurrido las 6 horas. Con eso es suficiente. Ahora, si queremos, podemos, disponemos y hacemos una prueba instrumental, pues mejor nos aseguramos, pero no es imprescindible. Y esto es muy importante por lo que he dicho, porque hay hospitales que pueden ser extractores, tienen potencial de donación, pero no disponen de las pruebas instrumentales las 24 horas del día. Y a lo mejor, como ha dicho Rosa, la muerte cerebral pues acontece a las 6 de la tarde, a las 3 de la mañana, un domingo a las 11 de la mañana, y esos hospitales no tienen recursos. Pero con ese diagnóstico, si es suficiente, no hay que hacer más. Y en todos los hospitales, aunque tengan recursos para hacer las pruebas instrumentales, lo que pasa es que si disponemos de ellas, pues como es una responsabilidad tan grande, preferimos hacerlas. En la patología supratentorial no son necesarias las pruebas instrumentales. Pero cuando tenemos una lesión en tronco o en hemisferios cerebelosos, que es o una hemorragia a nivel de esa zona, que es la patología infratentorial, siempre tenemos que hacer una prueba instrumental, además del diagnóstico clínico de muerte encefálica. Muchas veces, aunque el paciente esté en muerte cerebral, el electroencefalograma que hacemos nos da actividad. Eso puede ocurrir en la lesión infratentorial porque el electroencefalograma es una prueba instrumental de actividad. Y sobre todo nos da positivo cuando el paciente lleva un drenaje y no hemos tenido la precaución de retirárselo 2 horas antes, al menos, porque eso impide que acabe de enclavarse a nivel infratentorial y nos sigue dando una mínima actividad cerebral vista por el electroencefalograma cuando el paciente ya está en muerte cerebral. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Una prueba instrumental de flujo. Bien. Y ahora ya vamos a pasar un poquito a las pruebas instrumentales, que solo voy a insistir en nombrándolas a todas y las más importantes y las que hacemos cotidianamente. Podemos hacerlas todas y en nuestro hospital absolutamente todas a cualquier hora. Pero vamos a hablar de las que son esenciales. ¿En qué casos son imprescindibles? Bueno, son imprescindibles cuando tenemos un deterioro, un traumatismo, no solo cráneoencefálico, sino del macizo facial, de ambos ojos, tenemos edemas, tenemos lesiones graves que no nos permiten hacer una exploración neurológica de todos los reflejos. No podemos hacer el reflejo, valorar el reflejo fotomotor, corneal, no podemos valorarlo. En ese caso es imprescindible.
Cuando es un paciente que está en hipotermia profunda, el paciente está, además de hipotermia, está hipotenso, está en una situación que puede ocurrir una parada cardíaca rápida. Bueno, además de recalentar al paciente, si hacemos una prueba instrumental, la que esté indicada, de flujo o de actividad, es imprescindible. ¿Por qué? Porque a lo mejor no podemos esperar las horas necesarias, aun poniéndole la máquina de recalentamiento, para esperar, porque el paciente está en tan mala situación que podemos perder ese donante potencial. Una cosa es donante posible, el que tiene lesiones, y el donante potencial es el que ya está en muerte encefálica. Bueno, cuando tampoco podemos esperar porque el paciente está bajo los efectos de los sedantes, y para que los eliminara tendríamos que esperar 24, 48 horas. Si disponemos de una prueba instrumental, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar? Porque estamos alargando un proceso que se ha comenzado y que cuando os explique en el mantenimiento del donante veréis todas las alteraciones fisiológicas que produce en todo el organismo la muerte encefálica. La muerte encefálica produce ya un deterioro a todos los niveles que impide que el paciente se mantenga estable o que responda al tratamiento aplicado para mantener esa estabilidad. Por tanto, en la intoxicación farmacológica es de obligado cumplimiento en los niños menores de 1 año. No solo una, sino 2 pruebas instrumentales, siendo una de ellas de flujo. Cuando no tenemos ninguna ausencia, cuando tenemos una ausencia de lesión estructural. Lesión estructural porque no veo ninguna hemorragia, porque no veo ningún traumatismo, porque no ha tenido una parada y entonces no tengo una prueba de imagen. O cuando tengo una lesión infratentorial. Y en un paciente politraumatizado, ya hemos hecho alguna indicación, cuando quiero acortar los intervalos de tiempo. Por ejemplo, hemos dicho que desde el inicio del coma han de transcurrir 6 horas para hacer ese diagnóstico. Bueno, pues si no quiero esperar esas 6 horas, yo le haré una prueba instrumental de flujo o de actividad, porque no está bajo los efectos de la sedación, y si esa prueba es positiva para el diagnóstico de muerte encefálica, es suficiente. No necesito ni hacer el diagnóstico clínico. ¿Vale? Bien. Y ahora ya lo que sería mi charla, pero que voy a abreviar un poquito. En primer lugar, el diagnóstico instrumental, ya sabéis que es imprescindible en la lesión infratentorial y todos los casos que hemos visto. Si no, no es imprescindible. Hay 2 tipos de pruebas instrumentales para confirmar el diagnóstico de muerte cerebral. Las que son pruebas de evaluación, la función neuronal, lo que llamamos pruebas de actividad, y lo que va a hacer las pruebas de flujo circulatorio. Una neurona que durante 10 minutos no recibe flujo cerebral es un daño cerebral ya irreversible. Por tanto, veremos si ese flujo está ausente, pues ya es una muerte cerebral confirmada. ¿Cuáles son las pruebas de actividad, las que evalúan la función? Pues son el electroencefalograma, el índice biespectral, conocido como BIS, los potenciales auditivos y los potenciales evocados somatosensoriales. Y las pruebas de flujo circulatorio, pues son varias también. Lo primero, la arteriografía cerebral de los 4 troncos. Esto es lo que llamamos la Gold Standard, la prueba de oro. Esta es irreversible. Quiero decir que si un paciente le vamos a hacer una arteriografía de los 4 troncos y el contraste tiene un stop a nivel de las carótidas, ahora vemos cómo son, eso ya es que no le entra flujo. A mí algunas veces me ha llamado pues, el doctor Moreno, que es el jefe de neuroradiología, ¿no? De la neuroradiología intervencionista. Le están haciendo a un paciente un TAC o una arteriografía diagnóstica para un aneurisma y me llama a la 1 de la mañana y me dice: Ana, vente para el hospital porque este paciente tiene un stop de contraste, lo que equivale al diagnóstico instrumental de una muerte cerebral o encefálica, sinónimos. Por tanto, ese es el gold estándar.
el angiotac o TAC multicorte, la gammagrafía con TC99 HMPAO o el Doppler transcranial. Estas 4 son pruebas instrumentales de flujo. Las mejores pruebas instrumentales son todas, pero las que son, desde luego, que no necesitan de ninguna condición, son las pruebas instrumentales de flujo. El electroencefalograma plano, no nos vamos a entretener. El electroencefalograma plano son meter 8 sensores en la cabeza que determinan cada una de las áreas, valora la neocorteza y bueno, pues el electroencefalograma plano se ve afectado por los fármacos depresores del sistema nervioso central. Por tanto, si un paciente no tiene los requisitos clínicos adecuados, también se va a ver afectado el electroencefalograma. Tiene una ventaja y es que se hace a pie de cama. Puede verse afectado por artefactos porque es un paciente que está en la UBI, que lleva un respirador, que llevará una máquina de hipotermia o de diálisis, y todas estas máquinas muchas veces interfieren con el electrógrafo y de artefactos. Por tanto, hay que poner unos filtros y todo. Ventajas del electroencefalograma. El electroencefalograma se hace a pie de cama. No hay que trasladar al enfermo para nada. No hay que trasladar al enfermo. Es tan popular el electroencefalograma que cuando le explicas a una familia, como ha explicado Rosa, que tiene una muerte encefálica y que no entienden, porque dice, doctora, no puedo creer que mi familiar esté muerto porque, mire, le toco y está caliente, le veo el tórax que se expande, pero es que además veo que tiene en el monitor lo mismo que vi ayer, ¿comprendes? Veo que tiene una frecuencia cardíaca, una frecuencia respiratoria, que tiene una temperatura, porque lo estoy viendo en el monitor, lo veía ayer. Bueno, cuando tú le explicas lo que es el concepto de muerte cerebral, que lo van a percibir poco y tal, y les dices, mire, y le hemos hecho un electroencefalograma, y ese electroencefalograma está plano. La palabra plano la conoce todo el mundo. O sea, es fácil. Es decir, esto ya es irreversible. Esto confirma, más que lo que yo le pueda decir, la realidad. Por tanto, es, digamos, muy asequible y fácil de realizar. ¿De acuerdo? Los potenciales evocados, bueno, pues más que diagnosticar a una muerte encefálica, ayudan a su diagnóstico. Ayudan. Son los potenciales evocados visuales, los auditivos y los somatosensoriales. Lo que valoran los potenciales evocados es la reacción que se produce a nivel del sistema nervioso central del cerebro a un estímulo externo provocado. Todos estos potenciales tienen varias ondas y lo que esperamos obtener es la respuesta de las ondas intracerebrales. A veces obtenemos de las ondas extracerebrales, pero si de las ondas intracerebrales no obtenemos respuesta, pues son positivos para muerte encefálica. Es decir, desaparecen las ondas de origen intracraneal. Y los potenciales evocados, pues lo que estimulamos es a nivel del nervio mediano, vemos la respuesta sensitiva, a nivel del nervio periférico, vemos la raíz espinal y toda la vía. Pero solo nos interesa ver de esos componentes de las ondas de los potenciales evocados las que son intracerebrales. Bueno, y ahora vamos a ver, ahora al final hablaremos del índice B espectral, que es un presente actual, que se predijo como futuro, pero ya es un presente, y veremos lo que representa. Vamos a dar un salto y vamos a hablar de los métodos diagnósticos que evalúan el flujo. Lo primero, la arteriografía cerebral de los 4 troncos. Ya os decía que, bueno, la arteriografía cerebral es la gold estándar, y cuando decimos gold estándar es porque todas las demás pruebas, su capacidad diagnóstica es referida a la arteriografía. Es decir, esto es positivo en el diagnóstico para muerte cerebral el 90% en relación a lo que sería la arteriografía. Ya sabéis que la gold estándar, la prueba de oro en medicina, es la prueba que diagnostica, el tratamiento adecuado, la maniobra adecuada. El gold estándar es la prueba de oro. Bien, nosotros en la arteriografía cerebral
tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Las ventajas, como he dicho, la prueba de oro. ¿Por qué? Porque metemos un contraste y vemos que no pasa. Lo que valoramos es el paso del contraste por las arterias carótidas internas y por las arterias vertebrales. Por vertebrales es que a nivel de la membrana occipitoalantoidea no pasa el contraste y a nivel de las carótidas no pasa a nivel de la oftálmica. Entonces vemos aquí, a ver si me sale el ratón, un stop importante y aquí también un stop importante. Por tanto, cuando no vemos contraste, cuando a mí me llama el neuroradiólogo, porque yo no hago una arteriografía normalmente. ¿Y por qué no lo hago? Porque tiene, digamos, mirar, es un proceso caro de hacer. Hay que bajar al enfermo a neuroradiología. Si el enfermo no está muerte encefálica y está elaborando o iniciando un proceso de muerte encefálica, le vamos a meter un contraste a grandísima presión y un proceso que tal vez estuviera en una fase de posible reversibilidad, lo convirtamos en irreversible. Por tanto, eso hay que valorarlo. Tenemos que estar bastante seguros de que está el enfermo en muerte encefálica. ¿Qué hacemos? Yo, aunque el paciente esté bajo los efectos de la sedación, inestable hemodinámicamente y tal, y no me vaya a valer el diagnóstico clínico, se lo realizo. Y sobre todo, realizo el test de la atropina, porque el test de la atropina, si es positivo para muerte encefálica, casi me aseguro que está en muerte encefálica. ¿Por qué? Porque es el único reflejo que no se ve afectado por ninguno de los condicionantes preclínicos que hemos descrito. Entonces, a veces yo llego al hospital o voy a las 7 de la mañana, llegaba, doctora San Martín, Ana, mira, este enfermo, porque yo tengo que volver a hacer la exploración neurológica, además de la que ha hecho el intensivista, para confirmar que ese diagnóstico, que no tengo ninguna duda, pero así me lo exige la ley, para confirmar que ese diagnóstico de muerte encefálica está correcto. Y a veces no hago toda la exploración. ¿Por qué? Porque el enfermo está bajo los efectos barbitúricos, porque yo sé que lleva 7 miligramos por kilo de peso y hora, porque si hiciera una determinación tendría más de 70 miligramos y me daría el electroencefalograma plano, ya lo he visto. Pero ¿qué pasa? Si yo hago el test de la atropina y es positivo para muerte encefálica, no tiene esa respuesta de aumentar la frecuencia, yo ya sé que le puedo bajar con garantías a hacer una prueba instrumental. Si yo hago el test de la atropina y no es positivo para muerte encefálica, no hace falta que haga más exploraciones, porque ya un reflejo está presente. Y cuando yo estoy haciendo la exploración neurológica, sistemáticamente, un reflejo tras otro, y hay uno que está presente, debo suspender la exploración, porque el paciente ya no está en muerte encefálica. ¿Comprendido? Por tanto, a este paciente, pues de no ser que alguna otra prueba o no tenga posibilidad de hacer ninguna otra prueba, pues le haré la arteriografía. Pero si no, no. Tengo que correr, ¿verdad? Un poquito. Bueno, pues entonces voy a pasar. El TAC multicorte es lo mismo. Metemos contraste y vemos el tiempo que transcurre, que ha de transcurrir para que tenga, digamos, que se vea el campo venoso o el campo vascular arterial. Si no le llega flujo, no veremos nada. Y ahora voy solo a hablar de 2 pruebas instrumentales, porque ya tenemos que acabar. Mirad, una prueba instrumental muy buena y que la hacemos a pie de cama es el Doppler transcraneal. El Doppler transcraneal lo que hace es que ponemos, como cuando hacemos una ecografía, es lo mismo que hacer una ecografía que hacemos cardíaca, que hacemos hepática, que hacemos renal y tal. Tenemos una sonda y vamos a sonorizar, digamos, el flujo arterial de las arterias cerebrales. Y eso lo hacemos midiendo la velocidad, midiendo el flujo bidireccional bajo el efecto del principio Doppler. Este reflejo emite unas señales pulsadas de 2 megahercios reflejadas. O sea, emite una señal. Esa señal tropieza con el hematíe y se la devuelve. Y la frecuencia con que se la devuelve vendrá determinada por la velocidad de la sangre.
Entonces, ese cambio de frecuencia en la velocidad del flujo lo que hace es una señal que la recogemos con un polígrafo y nos da señales acústicas y visuales, luminosas. Eso es como una... Mirad, lo que nos da es una... Esperad, es que me voy a pasar, pero no. Ahora lo explico. Bien, para abreviar, tenemos que sonorizar 3 ventanas. Y 3 ventanas es que ponemos la sonda, tenemos que atravesar el hueso y detectar, según la profundidad, según la dirección, las arterias principales del polígono de Willis del cerebro. Hay 3 ventanas, la temporal, la oftálmica y la vertebral. Tenemos que sonorizar 2 ventanas para que sea positivo para muerte cerebral. Y dependiendo de la profundidad, de que la sangre se aleje de la sonda o venga la sonda, sabremos en qué arteria estamos sonorizando. Mirad, lo que obtenemos son una serie de parámetros, la profundidad, la dirección y también cuando presionamos las carótidas, el cambio que se produce en la imagen y en el sonido. Obtenemos datos cualitativos y cuantitativos que podemos medir y lo que obtenemos es una gráfica muy parecida al sonograma que llamamos aquí, es muy similar a la imagen de una arteria. Y tenemos un pico que nos indica la velocidad sistólica, la velocidad media y la diastólica. Y combinando estos 3 parámetros obtenemos una serie de índices que nos dirán si están afectadas o no esas arterias y a qué nivel están afectadas. O no obtendremos ninguna señal y será señal, valga la redundancia, de que no hay flujo y que está la muerte encefálica. Cada una de las arterias que sonorizamos viene determinada por la dirección y por los centímetros, por los milímetros que distan de la sonda que estoy aplicando. ¿De acuerdo? La carótida interna y tal, lo tenemos reflejado, lo vemos allí y esto porque el Doppler no solo se utiliza para el diagnóstico de muerte cerebral, sino también para las distintas patologías de los pacientes. ¿Perfecto? Vamos a pasar. Bien, hay una serie de patrones que nos indican si están en muerte cerebral o no. No está en muerte cerebral cuando la presión intracraneal es similar a la presión arterial media y se ve esa imagen del sonograma alterado, pero no tan alterado como para la muerte cerebral. Cuando vemos la muerte cerebral nos los da estos 3 patrones, pero lo voy a explicar mejor aquí. Esto es una imagen normal, esto es que hay un volumen sistólico, un pico sistólico, que ya hay, digamos, un estrechamiento de las arterias. Cuando hay separación de la sístole, ya es un flujo, un patrón de muerte cerebral. Cuando hay flujo reverberante, picos sistólicos y diástole, eso ya es de confirmación de muerte cerebral. ¿Veis? La separación de la diástole, sístole y las espigas sistólicas aisladas o la ausencia de flujo. Condiciones para que el Doppler valga. Primero, que tenga un Doppler que se hiciera al inicio de su estancia en la UCI, en la unidad, y tuviera flujo. Y cuando hay una señal de alarma y creemos que está en muerte encefálica y se realiza un Doppler, lo primero que sea una persona experta, a ser posible el que hizo el primer Doppler y encontró flujo. Porque puede que no encuentre flujo, y eso sería lo mejor para determinar que está en muerte encefálica, pero también puede ser debido a la inexperiencia del explorador que no sepa con la sonda atravesar el hueso para encontrar las arterias. Si es positivo porque está ausente o tiene algún patrón de cese de flujo arterial, hay que repetirlo a la media hora. ¿De acuerdo? Mirad, esto es sonorizando la ventana temporal. La ventana temporal, tenemos ahí el Doppler, Miguel, que es uno de los adjuntos de la unidad de neurocríticos. Esta es una imagen prácticamente normal, estamos sonorizando ahí la carótida. ¿Veis? Eso ya es picos sistólicos. Bien, vale. Y ahora ya voy a hablar de otra prueba y con esto lo dejamos.
Bien, nosotros en la Risaca solemos, cuando tenemos que hacer una prueba instrumental y no hay ninguna... hemos hecho más de 300, nunca hemos tenido problema, aunque también tenemos que trasladar al paciente a medicina nuclear. Tenemos los médicos de medicina nuclear de guardia permanentemente, y no para hacer este diagnóstico, sino para hacer el diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar, de una trombosis arterial renal, de muchas otras cosas. O sea, hemos hecho esta prueba instrumental y la hemos utilizado mucho precisamente porque disponemos de ella y disponemos del personal localizado por otras patologías. Bien, el diagnóstico... Perdón, a ver si lo veo. Bueno, el diagnóstico por una gammagrafía es introducir 20 milicurios de una oxima lipolifílica. Lipolifílica quiere decir que atraviesa la barrera hematoencefálica, que cuando metemos esta oxima, pues entonces rellenamos todo el árbol vascular cerebral, arterial y venoso, y pasados unos minutos, cuando su concentración es la adecuada, que serían 500 milicuentas, nosotros esperamos hasta 750 milicuentas, esta oxima atraviesa la barrera hematoencefálica y lo que hace es que se fija en el parénquima cerebral. Evidentemente, si hay una muerte cerebral, no habrá flujo cerebral, no habrá un relleno vascular y no atravesará el parénquima. Por tanto, lo que hacemos es obtener 60 imágenes, una por segundo, 60 segundos, y esta es la imagen que llamamos planar. La imagen, hemodinámica, ausencia de relleno vascular. Y cuando ya hemos obtenido esas 500 milicuentas o 750 en nuestro caso, vemos completa ausencia de relleno vascular. ¿Qué significa esto? Significa que el paciente está en muerte encefálica. Esta es la segunda prueba gold estándar y como la podemos hacer, pues la hacemos. Ahí me quedo solo comentaros el BIS. El BIS solo es un electroencefalograma que tiene un registro continuo. Ponemos esto se utilizaba, solo os digo aquí, mirar, es esta pegatina que ponemos aquí, que la conectamos a un monitor que es el mismo que lleva el paciente, con un módulo específico para esto, y lo que estamos detectando es los últimos 60 segundos de un registro electrocardiográfico continuo. ¿De acuerdo? Ya no os explico más porque ya me han llamado la atención con esto. Pero el que quiera, la charla va a quedar aquí y la puede ver y la puede tener.